Hola amigos, veamos cómo te fue en la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Encuentra el ángulo incógnito en cada caso y clasifica el triángulo. A. En este primer triángulo nos dan dos ángulos y ambos suman 140 grados. Entonces, el ángulo incógnito es lo que le falta a 140 grados para hacer 180 grados. Es por esto que x debe ser 40 grados. Y en este triángulo podemos notar que tiene dos ángulos iguales. Y por lo tanto, debe tener dos lados iguales. El triángulo que tiene esta característica se llama triángulo isósceles. B. En este triángulo tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, un ángulo de 45 y un ángulo incógnito. Entre 90 y 45 suman 135 grados. Por lo tanto, este ángulo incógnito es lo que le falta a 135 para hacer 180 grados. Es decir, x es igual a 45 grados. Y en este caso notamos que este triángulo tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, estos dos lados deben ser iguales. Es decir, es un triángulo isósceles. Pero además, por tener un ángulo de 90 grados, también decimos que es un triángulo rectángulo. En definitiva, este triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. 2. Encuentra la medida de los ángulos marcados en los siguientes polígonos regulares, usando la descomposición en triángulos isósceles desde su centro. A. Acá tenemos un pentágono regular, y este punto es su centro. Notemos que se ha descompuesto este pentágono en 5 triángulos congruentes, es decir, triángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo de 360 grados se ha dividido en 5 partes iguales. Y dividiendo 360 grados en 5, esto nos da 72 grados. Por lo tanto, este ángulo central vale 72 grados. Y este triángulo de acá es un triángulo isósceles, dado que estos dos segmentos que salen desde el centro hacia los vértices miden lo mismo. Por lo tanto, si a un ángulo lo simbolizamos por x, el otro también será x. Y ahora planteamos la ecuación 72 más x es igual a 180 grados. X más x es 2x y 72 grados que está sumando va a pasar restando. De esta forma, 2x es igual a esta resta, que es igual a 108. Por lo tanto, x va a ser igual a 108 dividido en 2. Es decir, x vale 54. Por lo tanto, cada uno de estos dos ángulos que vemos acá mide 54 grados. B. Aquí tenemos un octógono regular. Esto quiere decir que a partir del vértice se han dibujado 8 triángulos congruentes. Por lo tanto, este ángulo de 360 grados tenemos que dividirlo en 8. Y esta división es igual a 45. Por lo tanto, este ángulo que estaba marcado vale 45 grados. Y si a este ángulo le llamamos y, el otro también tiene que ser y, dado que este triángulo de abajo es un triángulo isósceles porque estos dos segmentos que salen desde el centro miden lo mismo. Ahora planteamos la ecuación 45 más y es igual a 180 grados, dado que es la suma de estos tres ángulos interiores de un triángulo. Y más y es 2y igual a 180 menos 45 que pasa al otro lado restando. De esta forma, 2y va a ser igual a esta resta, que es 135. Por lo tanto, y vale 135 dividido en 2. Y esta división es igual a 67,5. Por lo tanto, cada uno de estos dos ángulos interiores vale 67,5. Recordemos que la idea de estas descomposiciones es que nos permiten encontrar el ángulo interior de cada uno de estos polígonos. Claro, porque en el caso del pentágono, como todo este ángulo vale 54 grados, hacia el otro lado también vale 54 grados. Por lo tanto, todo este ángulo que es interior del pentágono ha de medir 2 veces 54, es decir, 108 grados. De igual forma, en este octógono, como este ángulo vale 67,5, hacia el otro lado también vale 67,5. Y juntos han de medir 2 veces 67,5. Es decir, 135 grados. Y esta es la medida de un ángulo interior de un octógono. Sigamos. 3. Encuentra la medida del ángulo interior y exterior en cada uno de los siguientes polígonos regulares. A. Acá tenemos un hexágono regular. Comenzaremos primero buscando un ángulo exterior. Y recordemos que para ver cuánto vale un ángulo exterior, lo que hacemos es dividir 360 grados en la cantidad de lados que tenga nuestro polígono. Y en este caso es 6.
Esta división nos da exactamente 60. Por lo tanto, este ángulo exterior vale 60 grados. Y ahora, de forma inmediata, descubrimos que un ángulo interior ha de medir lo que le falta a 60 para llegar a 180, es decir, 120 grados. Y como en un hexágono todos los ángulos interiores miden lo mismo, este ángulo que nos pedía también vale 120 grados. B. En este caso tenemos un decágono regular, es decir, un polígono que tiene 10 lados. Por lo tanto, 360 al dividirlo en 10 nos dirá cuánto vale un ángulo exterior. Y esta división es exactamente 36. Por lo tanto, este ángulo exterior vale 36 grados. Luego, si queremos encontrar lo que vale un ángulo interior, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto le falta a 36 para llegar a 180 grados. Y haciendo la resta de 180 con 36, descubrimos que es 144. Por lo tanto, este otro ángulo, que el que nos pedían, también mide 144 grados, porque en un polígono regular, todos los ángulos interiores miden lo mismo. Sigamos. 4. Encuentra el número de lados del polígono regular que tiene un ángulo A. Interior igual a 60 grados. En este caso es sencillo, dado que el polígono que estamos buscando es un triángulo equilátero, dado que sus tres ángulos interiores miden lo mismo y juntos suman 180 grados. En definitiva, 3x, la suma de estos tres ángulos, es igual a 180 grados. Dividiendo 180 en 3, descubrimos que x valía 60. Por lo tanto, el polígono regular que tiene un ángulo interior igual a 60 grados es un triángulo equilátero. Por lo tanto, el polígono tiene tres lados. B. Un ángulo exterior igual a 30 grados. En este caso comenzamos haciendo parte del polígono, en donde un ángulo exterior mide 30 grados, pero lo que no sabemos es cuántos lados tiene el polígono. Así que dibujamos solo una parte y lo demás en puntos suspensivos. En este caso tenemos que recordar que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360 grados. Y si este número lo dividimos en la cantidad de lados, nos dirá cuánto vale un ángulo exterior, que en este caso el enunciado nos dice que vale 30 grados. Aquí despejando nos quedaría que 360 es igual a 30 y como n está dividiendo a 360 va a pasar multiplicando. Es decir, 360 es igual a 30n. En este caso, como 30 está multiplicando a n, nos queda que n es igual a 360 dividido de 30. Y esta división es exactamente igual a 12. Esto nos dice que nuestro polígono regular tiene 12 lados, es decir, es un dodecágono. C. Un ángulo interior igual al doble del exterior. Como no conocemos el polígono, pero nos dicen que el ángulo interior es más grande que el exterior, debería verse de la siguiente forma, en donde acá tenemos un ángulo interior y proyectando esta línea tenemos un ángulo exterior. Como el polígono no lo conocemos, no sabemos cuántos lados tiene, la otra parte la ponemos con puntos suspensivos. El enunciado nos dice que este ángulo interior es igual al exterior, pero por 2, porque es el doble. Y a partir del dibujo podemos plantear lo siguiente, que 2x, el ángulo interior, más x, el ángulo exterior, suman un ángulo extendido, es decir, 180 grados. Resolviendo la ecuación, 2x más x es 3x, igual a 180, por lo tanto x es igual a 180 dividido en 3, es igual a 60. Por lo tanto, este ángulo exterior vale 60 grados y este ángulo interior vale el doble de 60, es decir, 120 grados. Ahora, para ver cuántos lados tiene nuestro polígono, tenemos que recordar que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Por lo tanto, nos podemos preguntar cuántas veces está contenido 60 en 360. Y esta división nos da exactamente 6. Esto quiere decir que nuestro polígono tiene 6 lados. En otras palabras, este polígono era un hexágono. D. El ángulo exterior igual al tercio del interior. Como antes, dibujamos un ángulo interior, lo marcamos acá, y prolongando esta línea tenemos el ángulo exterior. Y como no sabemos cuántos lados tiene nuestro polígono, ponemos puntos suspensivos. Ahora, el enunciado nos dice que el ángulo exterior es igual al tercio del interior. Esto quiere decir que este ángulo interior es 3 veces el ángulo exterior. Claro, porque si a este ángulo le llamamos x y a este interior le ponemos 3x, pueden notar que el tercio de 3x efectivamente es x. Conviene pensarlo de esta forma en vez de usar fracciones, para simplificar los cálculos. Y ahora, como antes, podemos plantear la siguiente suma.
que es 3x, el ángulo interior, más el ángulo exterior, es igual a 180 grados. Resolviendo, 3x más x es 4x, igual a 180 grados. Por lo tanto, x vale 180 dividido en 4. Y esta división nos da exactamente 45. Por lo tanto, este ángulo exterior vale 45 grados y este ángulo interior vale 3 veces 45, es decir, 135. Y ahora, como antes, recordemos que la suma de los ángulos exteriores da 360 grados. Por lo tanto, nos podríamos preguntar cuántas veces está contenido 45 en 360 grados. Esta división es exactamente 8. Por lo tanto, nuestro polígono tiene 8 lados, es decir, es un octágono regular. Sigamos. 5. Indica justificadamente con cuál de los siguientes polígonos regulares se puede teselar el plano. Comencemos con el B, dado que es una figura más sencilla. En este caso tenemos un cuadrado. Y recordemos que en un cuadrado los ángulos interiores son de 90 grados. La pregunta es, ¿solo con puros cuadrados podemos embaldosar el plano? Y la respuesta es sí, por lo siguiente. Dado que si copiamos ese cuadrado aquí a la derecha, luego el mismo cuadrado lo copiamos aquí abajo, y también lo copiamos en esta zona, podemos notar que justo en el vértice B se juntan 4 ángulos de 90 grados. Y 90 por 4 es igual a 360 grados. Entonces, al pegar solo cuadrados en cada esquina, no habrá problema porque los ángulos completarán 360 grados. Así que con un cuadrado sí se puede. En el caso A, tenemos un decágono, es decir, un polígono de 10 lados. Para ver si podemos teselar o embaldosar con el decágono, tenemos que verificar que en cada esquina, al juntarse los decágonos, completen 360 grados. Entonces, si en el lado CD pegáramos otro decágono, veamos qué ocurre. El ángulo interior de un decágono, el que está acá, lo podemos calcular de la siguiente forma. Recordemos que la fórmula de un ángulo interior era 180 multiplicada por el número de lados menos 2, todo eso dividido de la cantidad de ángulos que tenía nuestro polígono, que en este caso es 10. Por lo tanto, 180 se va a multiplicar con esta resta que es 8, dividido de 10. Simplificamos 10 y 180, quedándonos arriba 18 y abajo 1. Por lo tanto, m, el valor de un ángulo interior, es igual a 18 por 8, y esto es igual a 144. Por lo tanto, este ángulo interior vale 144 grados. Este otro ángulo interior de otro decágono también vale 144 grados. Y si los juntamos, ya llevamos entre los dos 288 grados. Y podemos observar que este ángulo es lo que le falta a 288 para llegar a 360. Es decir, este ángulo vale 72 grados. Y esto nos dice que no podríamos colocar otro decágono, porque aquí lo que necesitamos es otro espacio de 144 grados. Por lo tanto, utilizando solo decágonos es imposible teselar el plano. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la autonomía. Que estés bien.